El nombre de la charla es CSS en tiempos modernos porque tengo la intención de recoger un poco las herramientas que tenemos disponibles para desarrollar CSS. Me presento, soy Joan León, actualmente estoy como Developer Advocate en Shifted Spain y aquí tenéis contacto de correo, cuenta de Twitter y de GitHub. Todos recordaréis que en el desarrollo de CSS al principio no teníamos ningún tipo de reglas. CSS no es un lenguaje de programación, por lo cual no tenemos que compilarlo, simplemente lo interpreta el navegador y no teníamos ningunos patrones a seguir. Lo primero que tuvimos disponible para poder desarrollar un buen CSS fueron las guidelines. Tenemos disponibles Idiomatic CSS de Nicholas Gallagher, CSS Guidelines de Harry Roberts, Code Guide de Mark Otto y Primer de GitHub. Este tipo de guidelines lo único que hacen son definirnos unas convenciones de cómo desarrollar nuestro CSS. Como podéis ver aquí en el código de ejemplo, tenemos un ejemplo de un mal código y un buen código. Este mal código y buen código son convenciones para mejorar la legibilidad, sobre todo, y el mantenimiento. Porque si estáis trabajando en algún proyecto relativamente grande, os habréis encontrado en la situación de tener CSS enormes que cuestan mucho de mantener. Entonces, todo este tipo de prácticas se enfocaron para hacer más ágiles el mantenimiento de CSS. Y cuando están trabajando varias personas, pues que sea una manera coherente de todo el mundo codificar de la misma manera. En los dos casos, el navegador funciona. O sea, no es que este código funcione mal o deje algún renderizado diferente que no este otro. Pero es por lo que comentaba, que por mejorar la legibilidad y mantenimiento. También tuvimos, estas guías también nos marcan orden en las declaraciones, por ejemplo, Idiomatic CSS lo que nos propone es ordenarlas por el layout, por el posicionamiento, el display, el box model y luego el resto de propiedades. Otras, quizás no tan intrusivas, pero también muy útiles, son lo de poner los títulos. Al poner títulos a las secciones, nos permitían localizar los bloques de CSS que hacían referencia a ciertas partes de nuestro site. Una vez teníamos las guidelines, aparecieron herramientas como CSSLint.net, es un linter. Un linter es lo que nos hace es analizar el código y, como veis en la captura, teníamos muchas opciones para el tema de la performance, el tema de compatibilidad, el tema de los errores, que no los marcasen, e incluso nos analizaba estructuras de OCSS, como aquí vemos, y ahora más adelante veremos de qué se trata esto del OCSS. Y hasta aquí lo que es la parte más básica de herramientas que tenemos disponibles para trabajar con un buen código de CSS. Aparecieron los preprocesadores. Los preprocesadores, podemos listar algunos, hay más, quizás estos son los más populares, SAS, LESS, Stylus o MIF. Y la ventaja o lo que nos aportan los preprocesadores es poder desarrollar un CSS programático. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos disponible variables, nesting para lo que es el anidamiento, imports. Aquí es una característica muy importante porque el CSS como tal, los imports, por temas de performance, los teníamos que obviar porque eran más llamadas al servidor. En cambio aquí el import nos está incluyendo porciones de código que lo está interpretando un compilador y acaba generando un CSS final. Tenemos también los mixins, funciones, extend, operators. Y hablando de funciones más detalladamente o más concretamente de SAS, que es lo que hace tiempo que estoy utilizando, tenemos funciones nativas de SAS
para trabajar con los colores RGB, HSL, el tema de la opacidad, nos permite funciones para trabajar con string, con numbers, con listas, con maps. Todos estos son funciones que tenemos disponibles en lenguajes de programación, no en CSS. Sin ir más lejos, aquí tenemos una función de SAS que lo que está haciendo es buscar el último selector simple dentro de un selector. Esto, evidentemente, en CSS sin un preprocesador como SAS no podremos hacerlo. Aquí tenéis el enlace. La mayoría de código tiene referencia en la parte inferior con un enlace, así como los que hemos visto de las guidelines, aquellas listas tienen enlaces para poder acceder a la página web. Arquitectura CSS. Antes he comentado lo del import. El import nos permitía o nos permite desgranar nuestro código. Ya no tenemos que trabajar un CSS en una sola hoja de estilo. Lo que hacemos es trabajar con diferentes archivos y estos acaban compilados en un solo archivo que es el que vamos a pasar a producción. El tener varios archivos nos permite ya trabajar con una arquitectura de CSS. Tipos de arquitectura de CSS están OCSS, SMAX, Atomic Design, 7 en 1 Pattern y IT-CSS de Harry Roberts. Aquí podemos ver un ejemplo del 7-1 Pattern, donde nos proponen, vamos a analizar el por qué 7-1, por qué 7 a 1. Lo que hace es, vamos a contar el número de carpetas, tenemos una carpeta de abstractos, todo lo que hagan referencias a las variables, funciones, mixing, todo esto no acaba generando ningún CSS, es un código abstracto, pero nos sirve para definir las variables, funciones, mixings o placeholders. Tenemos el base, que son el resel, la tipografía, etcétera. Los componentes, aquí están los componentes como tal, ya estamos enfocando nuestro CSS a componentes reaprovechables. El button, carrusel, cover, todo lo referente al layout, todo lo referente a las páginas, lo referente al tema y los vendors. Los vendors que pueden ser pues como dependencias de otros frameworks o jQuery UI, Bootstrap, y todo esto acaba compilando a un solo archivo que es main, que este es el que acaba generando ese CSS para pasarlo a producción. Otra cosa que apareció después de los preprocesadores, o a la par que los preprocesadores, y no por ello lo teníamos que utilizar a partir de entonces, lo podríamos haber utilizado desde el principio de CSS, que es utilizar un buen naming. Tenemos BEM IT de Harry Roberts y Suite CSS. BEM nace como de Yandex, el portal, la equivalencia a Google en Rusia, donde definen la B es bloque, E de elemento, M de modificador. Entonces definen un bloque. Aquí podemos ver un ejemplo. Este código que vemos aquí hace referencia a Suite CSS, que es el que estamos utilizando en System Spain como convención de naming, y myComponent sería el bloque, myComponent part sería un elemento que pertenece al bloque y myComponent modifier es el modificador. Hay convenciones para definirlos con guiones, con dos guiones, con guión bajo, con dos guiones bajo. Eso, al fin y al cabo, es ver qué tipo de convenciones están definidas y adaptarlas a nuestro equipo y nuestro desarrollo. No porque tengamos como referencia BEM o Suite CSS, tiene que tener la verdad absoluta. Lo que debemos hacer es cogerlo como referencia y luego ser coherentes a la hora de implementarlo. Si hacemos un cambio, hacer ese cambio e implementarlo de una manera coherente y siempre con el mismo sistema, no cambiar. Por ello, si hicierais eso, sí que os aconsejo que documentéis esos cambios, porque
cualquier persona que se añada al equipo pueda tener una referencia para codificar igual que el resto de personas. Aquí hay un enlace a la convención y esto es lo que quería comentaros sobre el tema de preprocesadores. PostCSS. PostCSS, como su propia definición indica, es una herramienta para transformar CSS con JavaScript. Bueno, hasta aquí no nos dice mucho. Si seguimos leyendo, nos indica que es un módulo de Node.js para analizar nuestro CSS y transformarlo en un Abstract Syntax Tree o AST. Aquí tenéis un enlace para la definición del Abstract Syntax Tree, que no es más que convertir todo nuestro CSS en un objeto JavaScript, el cual luego puede modificar y parsear, analizarlo. Si entramos en la página web de PostCSS, lo que más nos destaca es los plugins, Autoprefixer, CSS Next, CSS Modules y Styling. Hay muchísimos más. Autoprefixer quizás es de hecho, todo el ecosistema de PostCSS nació después de que su creador creara Autoprefixer, que lo que hace es parsear nuestro CSS y añadir los prefijos de los vendors como Moz, o de Opera, MS de Microsoft o WebKit a todas aquellas propiedades que lo requieran. Como os comentaba, hay muchísimos más plugins. Aquí tenéis un enlace al repositorio oficial de PostCSS donde recogen la mayoría de todos los plugins. Y digo la mayoría porque nosotros mismos podemos desarrollar nuestro propio plugin y luego decidimos si lo queremos publicar o no en esta lista. Hay otra página web que es PostCSSParts que prácticamente es una lista de lo que tenemos en PostCSS en el repositorio, pero aquí lo podemos navegar a nivel de web y tiene unas agrupaciones un poquito más, con una interfaz visual más agradable de navegar. Entrando en detalle en CSS Next, que es el paquete de PostCSS más popular, lo que nos permite es lo que su propia definición nos indica, que es usar el CSS, la sintaxis CSS del mañana hoy. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que podremos utilizar las custom properties, que son variables. En la nueva especificación de CSS vamos a poder tener variables, los custom selector, los custom media queries, media query range, nesting. Vamos a disponer de nesting directamente en el CSS sin preprocesadores, pero con este plugin de PostCSS lo que estamos haciendo es utilizar la nueva sintaxis que está en desarrollo, no está cerrada, no es un estándar todavía. Nos permite utilizar esta sintaxis y hacer el transpiling, lo está convirtiendo al CSS que sí que interpretan los navegadores actuales. Esto nos lleva a tener PostCSS por todos lados. ¿Por qué comento esto? Hace un tiempo, una compañera de profesión, Diana, precisamente a raíz de unos, creo que fue de una conversación que tuvimos sobre PostCSS y que podemos utilizar SAS, podemos combinar SAS con las custom properties de la nueva especificación. Nos decía, ¿no os parece que el hecho de poder usar SAS o lo que sea, custom properties CSS mezclado a gusto del consumidor en PostCSS hace un código muy poco mantenible por otras personas? ¿No os parece que es un poco un batiburrillo? Y acaba diciendo, el pobre que venga detrás, le obligo a entender mi batiburrillo y a trabajar en CSS plano. Esto es
como si cogemos el SAS de Bootstrap y como no entendemos la arquitectura que hay detrás de ella, queremos modificar directamente el CSS ya precompilado. Creo que tiene que esa perspectiva y ese punto de vista tiene mucho sentido, y más cuando, por ejemplo, vamos a ver que tenemos plugins como este de PostCSS que nos permite trabajar de una manera abstracta todos aquellos componentes de los bloques, los elementos y los modificadores en CSS. Fijaros que podríamos, en vez de definir un componente, un component name modifier name, nos permite definir con @component, que es todo este componente de aquí, definimos el color del componente, definimos el modificador, aquí la propiedad de CSS, definimos el descendant, aquí el navy, o cambiamos el color, y aquí arriba tenemos las utilidades, y todo esto lo acaba convirtiendo en este otro CSS. Aquí, la primera vez que vi este plugin me pareció una buena idea, lo tuiteé enseguida, y al cabo de unos minutos realmente ya me di cuenta que es que no tendría que haberlo tuiteado. ¿Por qué? Porque creo que es abstraerse demasiado de lo que es CSS. Fijaros que en el código de la izquierda hay poco CSS. El CSS que tenemos son justo las propiedades, y él se está encargando detrás con la magia arcana que tiene el plugin, convertirnos ya directamente en el nombre de las clases. Entonces aquí ya perdemos un poquito el control, y creo que la abstracción es muy grande. Pero si utilizamos el mismo plugin ya con los shortcuts, la abstracción ya es abismal. Fijaros que aquí ya no es block, hay component, acabamos llamándole block, element, modifier, ya tenemos aquí el acrónimo para los diferentes componentes. Esto lleva a lo que comentaba antes Diana. Si yo desarrollo un proyecto con este plugin y lo desarrollo así porque creo que la abstracción es correcta, que es muy ágil, me permite hacer modificaciones de una manera muy intuitiva, cualquier persona que no conozca, para empezar, la convención de nombres de BEM o el plugin este para poder abstraerse tanto de CSS, que le va a ser muy costoso. Tenemos otros plugins de CSS como este, que es el PostCSS Alias, que a simple vista puede ser útil también, pero fijaros que seguimos en la misma línea. Definimos aquí un alias donde ponemos fs para font size, fw para font weight, bg para background, y luego aquí estamos utilizando pues esos acrónimos, esos alias. Este código acaba generando esto, pero hay que tener en cuenta una cosa. Si estamos utilizando un preprocesador como SAS, si nosotros ponemos un fs, este de aquí, este background, este fs, este fw, este bg, SAS, a la hora de compilarlo se quejará de que no entiende la sintaxis. En el caso de PostCSS, este error no lo vamos a tener. Y no lo vamos a tener porque, como lo que hace PostCSS es convertir nuestro CSS en un árbol de nodos, y bajo esos árboles de nodos nosotros podemos hacer lo que queramos, porque como ejemplo este fs, cuando pasa por aquí, el plugin, este fs lo va a cambiar por font size. Entonces, cuando está pasando por aquí este fs, PostCSS no sabe si es un error o no, porque no sabe si hay algún plugin que va a gestionarlo o no. Entonces, PostCSS, una de las desventajas que tiene versus a los preprocesadores es que en el momento de procesado, en el momento de compilar, no es capaz de decirnos que tenemos error de sintaxis o incluso un punto y coma. SAS nos estaría dando error de que hay un error de sintaxis y PostCSS no lo haría. Viendo más ejemplos de cosas que ya se abstraen demasiado, tenemos el PostCSS Andalusian Style Sheets,
donde podríamos codificar nuestro CSS con redondeado 3 mejillas y acaba haciendo un borde radius de 3 píxeles. Aquí tenéis enlace al repositorio. Es gracioso, pero la verdad, creo que dista mucho de poder ser útil. Y ya ni hablemos de cuando estamos exponiendo ya un plugin en chino. Creo que ya es la abstracción máxima, o sea, no estamos ya utilizando las propiedades de CSS, estamos utilizando nombres que luego acaban convirtiéndolos. Estos dos últimos ejemplos son el ejemplo de cómo cómo está actuando PostCSS y sus plugins. Lo que está haciendo es parsear todo esto y tiene una relación de diccionario que atribuye que este valor es este valor, esta cadena es este valor. Si nosotros nos equivocamos en uno de estos de aquí, vamos a ver desde el Andalusian, que como mínimo será más fácil de interpretar, si en este detrás nos dejamos la H, por ejemplo, el PostCSS a la hora de procesarlo no va a dar ningún error, pero es que esto de aquí no lo va a cambiar por background. Y al no cambiarlo lo va a dejar tal cual. Cuando no encuentra una coincidencia, depende cómo esté desarrollado el plugin, no lo va a cambiar y lo va a dejar tal cual. Entonces, aquí tendríamos un detrás, dos puntos, FFF. Hay que tener cuidado con eso. Deberíamos ser coherentes y, o sea, apliquemos el sentido común. ¿Qué plugins podemos utilizar que realmente valgan la pena? Dentro de PostCSS Parts tenemos varias agrupaciones. Tenemos algunos de ellos, aquí no están todos, pero de análisis tenemos plugins interesantes como el CSS Stats, Do I Use. Dentro de debug tenemos algunos como StyleLint, Inmutable CSS. En Fallback está el famoso autoprefixer, que entonces lo que hace es nos actúa como fallback en nuestro código y nos permite no tener que pensar en el tema de compatibilidades con los prefijos. En imágenes tenemos algunos plugins interesantes como Assets o Sprites. En optimización tenemos CSS Nano, es un plugin realmente muy potente que lo que hace es optimizarnos muchísimo el código. Echadle un ojo si no lo conocéis. SVGO, lo que hace es optimizarnos los archivos SVG o alguno como el CSS Media Query Packer, que lo que hace es nos agrupa todo el CSS que coincidan con la misma Media Query. El siguiente bloque sería los packs. Los packs tenemos packs como Utilities, el pre-CSS. El pre-CSS es un paquete de plugins que nos permite utilizar PostCSS como si estuviésemos desarrollando en SAS, por ejemplo. Las variables con la misma sintaxis, el nesting con la misma sintaxis, las funciones con la misma sintaxis. Y otro paquete interesante es el CSS Next, el que antes he comentado que nos aconsejan de la web oficial de PostCSS. Y por último, Shortcuts. En Shortcuts son plugins que nos permiten poner nosotros así como teníamos el ejemplo antes de los alias, poner un shortcut y que él no lo convierta. Vamos a ver un ejemplo de ello. Este plugin es un plugin que desarrollé para un ejercicio de una formación y creo que es un buen ejemplo de cómo utilizar PostCSS de una manera coherente y con sentido común. Este es nuestro código CSS. Eso quiere decir que nosotros ponemos animation, el nombre de la clase, y animation name magic. Cuando el plugin actúe, aquí faltarían el resto de propiedades, el tiempo de la animación, la function time, y cuando parsea el código, lo que hace es deja el CSS tal cual y añade el keyframe magic correspondiente al animation name.
¿Esto qué nos aporta? Nos aporta no tener que cargar todas las animaciones en nuestro proyecto. Nosotros podemos estar utilizando un framework de CSS, una librería de CSS de animaciones, como Animation, CSS o Magic Animation. En este caso yo utilicé la de Magic Animation, donde en vez de cargar todas las imágenes y tener todas esas imágenes de nuestro CSS, solo cogemos las que necesitamos. Para no tener que hacerlo de una forma manual, nosotros solo ponemos el nombre y él parsea el código y añade justo las que necesita. Y hasta aquí el tema de del post CSS. Vamos a ver ahora CSS Modules. CSS Modules realmente lo que nos permite es poder mantener el scope localizado por defecto en nuestros nombres de clase. Aquí tenemos un ejemplo, no vamos a ir más allá de este ejemplo del apartado este de CSS Modules. Para que os hagáis una idea, a la izquierda estamos utilizando una aplicación en JavaScript donde tenemos nuestro CSS, lo podemos importar directamente, y fijaros aquí en esta línea que lo estamos importando, estamos import styles from y el nombre del archivo, y en un elemento innerHTML vamos a inyectar el h1 y fijaros este class donde estamos inyectando styles, que es este objeto de aquí, .title, que es el nombre de la clase. Trabajar de esta manera nos tendríamos que enfocar en coger el objeto donde hemos almacenado nuestros estilos y el nombre de la clase. Esto acaba generando el HTML que tenemos a la derecha y así a su vez el CSS. Fijaros que el CSS acaba siendo styles, title y un número random, un número aleatorio, y esa clase se la está implementando a nuestro h1. Esto nos permite utilizar title en cualquier componente. El objetivo de CSS Modules es precisamente localizar esas clases, esos nombres de clases, para que sean únicos en el componente que lo estamos utilizando. Siguiente punto. CSS in JS. Aquí tenéis un enlace, esta imagen tiene enlaces, la primera slide de una presentación de Christopher, donde entra en profundidad con el cómo llegó a plantear el tema de CSS en JavaScript. Aquí hay un pequeño resumen, los problemas a que resuelve es el global namespace, las dependencias, la eliminación de código, la minificación, compartir las constantes, la isolación, perdón. Y aquí podemos ver un ejemplo de cómo funciona. A la izquierda estamos utilizando en este caso React, un ejemplo con React, donde tenemos un componente button y este button tenemos un class name. Aquí ya estamos utilizando class name porque la class es una palabra reservada en ECMAScript 6 y aquí hay que utilizar class name. Esto ya es una particularidad de React. Aquí tenemos nuestro componente, perdón, nuestro objeto styles y CSS in JS y estamos definiendo button, padding y background color. Aquí podemos ver ya para empezar que padding no estamos definiendo lo que es la unidad, por defecto son píxeles, y background color, en vez de utilizar "-c", estamos utilizando la C mayúsculas. No podemos utilizar el guión porque es un operador. En JavaScript el guión es el operador de resta, por lo cual aquí no podemos tener un guión. Un nombre de variable o de key de un objeto no puede tener un guión. Y esto nos acaba generando el siguiente código. Esto es lo que enviaría después de parsearlo por CSS.js, donde tenemos el button
está cambiándolo, fijaros que lo está cambiando directamente por un nombre de clase y el CSS correspondiente. Fijaros que aquí ya sí que tenemos nuestras unidades y la propiedad propiamente de CSS. Aquí tenéis un enlace al plugin de Babel que se está utilizando en este ejemplo. Dejadme comprobar. Sí. Uno de las librerías para trabajar con CSS en JavaScript más conocida es Aphrodite, que nos permite utilizar nos permite utilizar media queries, si no recuerdo mal, nos permite utilizar el hover, si no recuerdo mal también, y de hecho aquí tenéis un enlace, le podéis echar un ojo cuando acabe la presentación. Fijaros que aquí lo que podemos hacer es, nos creamos un objeto, un call font, donde tenemos el font family, font style, font weight y la URL a la tipografía. Y aquí en nuestro Sprite Create, nuestros estilos, podemos definir el font family y el font size, y el font family hacer referencia a este objeto. Es una manera de abstraer un poco más el estilado que le estamos dando a nuestra aplicación. ¿Qué ventajas tiene esto? Que como antes teníamos también en los preprocesadores que estamos definiendo CSS de una manera programática, esto de aquí, de poder definir constantes con objetos, nos va a permitir poder hacer referencia no solo dentro de este propio código, sino consultar una API que nos devuelva para el tema de los temas y poder hacer un CSS mucho más dinámico. Todo esto hemos dado un repaso a diferentes herramientas que tenemos para poder desarrollar CSS. En este punto me gustaría, por ejemplo, centrarnos en si realmente son necesarias tantas herramientas. Esta charla forma parte de un meetup que hemos hecho en System Spain, titulado CSS Craftsmanship, precisamente por eso, porque llega un momento que ya tenemos todas nuestras herramientas para trabajar, empecemos a trabajar. Aquí os dejo un enlace a un post que hace referencia precisamente a eso. Tenemos ya muchas herramientas, está enfocado a diseño, es un post de diseño, me lo pasó una compañera de trabajo, diseñadora, y es un post que está muy bien precisamente por eso, que tenemos todas las herramientas, pero tenemos que enfocarnos ya en trabajar y en ser creativos. Hay propiedades de CSS como esta, de Will Change, que hay muchas personas que no saben para qué sirve, y es una propiedad interesante, sobre todo cuando estamos haciendo animación para el tema de performance. Abajo tenéis el enlace a la documentación oficial. Y justamente ese es el mensaje que quería dar. Tenemos muchas herramientas, tenemos muchos ficheros de configuración, tenemos muchos linters que nos ayudan a tener un buen código, que nos parsean y nos avisan si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal. No he entrado en herramientas de task runners como Gran, Gulp, Webpack, que ya nos permiten hacer auténticas virguerías, pero lo que realmente es importante y deberíamos centrarnos es en conocer esas propiedades. Creo que el hecho de poder desarrollar CSS con JavaScript es positivo para en muchos escenarios, como por ejemplo React Native está utilizando ese sistema, estamos formateando el CSS con JavaScript, pero realmente necesitamos conocer cuáles son las propiedades de CSS. Hay que llegar a conocerlas bien y a saber cómo utilizarlas. Conocer las herramientas que hemos estado viendo no nos hacen ser mejores desarrolladores de CSS, simplemente nos pueden facilitar el no equivocarnos, el
el ser constantes y coherentes con la decisión que hayamos tomado a través de los linters y de los pre-commits, por ejemplo, pero lo importante es conocer bien las propiedades, conocer bien el CSS y seguir una de las Biblias, que es la W3C Styles CSS. Allí hay listas de correo donde vemos las nuevas especificaciones que se están trabajando, la documentación en Working Draft. Y otra referencia interesante es el libro de Lea Verú, CSS Secrets, que recoge auténticos trucos. Es una auténtica maravilla, os lo recomiendo a todos si no lo habéis leído, es una muy buena lectura. Y eso es todo. Muchas gracias, espero que la charla os haya servido. Si os gusta, darle un like al vídeo. En la descripción del vídeo pondré un enlace a la presentación y nos vemos en futuros meetups.